Hola, queridas chicas, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero que estén todas muy bien. Les cuento que ayer, no fue ayer, el martes era cuando habíamos planificado el encuentro en vivo a través de Jitsi Meet y solamente cuatro de ustedes pudieron estar, no, cuatro no, en realidad eran tres, ¿no? Eran Candela, eh, Nair, ¿no? Y Lorena, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eran muy poquitas, algunas manifestaron que trataban de entrar con el celular y no podían. Bueno, finalmente, y además estaba muy mal la conexión ese día. No sé si era por el Jitsi Meet o porque internet estaba pésimo, pero en definitiva, bueno, hablamos algunas cosas, pero no tuvimos clase, digamos, ¿sí? Entonces lo que decidí hacer es simplemente hacer una pequeña devolución de sus trabajos acerca del género narrativo a través de esta clase audiovisual que les dejo. Después también les voy a comentar cuál va a ser el próximo trabajo que vamos a realizar. Ya vamos llegando al final del cursado de nuestra asignatura y vamos a hablar también acerca de la tarea que les propongo con Príncipe y Mendigo para convertirse en booktubers en este caso. ¿Sí? Entonces, miren, con respecto al género narrativo, en general lo trabajaron muy bien, ¿sí? Ahí yo les dejé algunas indicaciones, algunas sugerencias y algunos pedidos a todos los grupos, sobre todo a partir del trabajo con el diseño curricular, que nos aporta cosas bien ricas, bien interesantes, ¿no? Pero bueno, tomo aquí el diagrama que armaron Nair y su grupo, Nair Castaño. Además, muy bien porque vi que varias usaron la herramienta que les proponía del Lucid Chart. Vieron que está buena, es muy fácil de usar y se pueden armar buenas producciones. Aquí Nair, creo que ellas usaron el CMAP Tools, ¿no? Que también es una herramienta buenísima. Entonces veamos, ¿cuál es la idea del género narrativo? En el género narrativo hay un narrador, eso es fundamental. Hay alguien que cuenta la historia y que al contar esa historia crea un mundo, lo que se llama un cosmos, ¿sí? En ese cosmos, ¿qué va a haber? Va a haber un espacio, es decir, un lugar que se describe, va a haber un tiempo, el tiempo es fundamental en el género narrativo porque va a pasar algo en ese tiempo, ¿sí? Y va a haber personajes, ¿eh? Básicamente eso. Entonces, aquí tenemos, como bien pusieron las chicas, el narrador. Y tenemos distintos tipos de narrador, ¿no es cierto? Un narrador protagonista, que es el personaje principal y el narrador al mismo tiempo. ¿M? Como en el caso de Historias a Fernández. Vieron que la narradora también es la protagonista, ¿no? Junto con el gato, es la que va contando la historia y participa de la misma. Entonces, este narrador protagonista en primera persona va a hablar a partir de un yo, entonces va a contar y va a participar de la historia. También puede haber un narrador testigo que puede narrar en tercera persona, puede narrar en primera persona también a veces, porque puede narrar a partir de lo que él observa como testigo y puede usar el yo y mirar lo que hace el protagonista de la historia. Va a contar lo que va viendo. Y por supuesto el narrador omnisciente, que en este caso es un narrador en tercera persona, omnisciente, con SC se escribe. Y este narrador entonces es el que todo lo ve, todo lo sabe, también sabe lo que sucede en el interior de los personajes, a veces anticipa la historia, a veces vuelve para atrás, ¿no es cierto? Bien, ese es el narrador omnisciente. Por supuesto también hay personajes, ¿no es cierto? Y los personajes pueden ser principales o secundarios, como bien pusieron acá las chicas, el protagonista y el antagonista, que es el que se le opone, ¿no? A ese personaje. Después también puede haber ayudantes, deuteragonistas, otro tipo de personajes. Y está bueno poder identificarlos, ¿sí? Y por supuesto el espacio, ¿no es cierto? Y el tiempo que transcurre en la historia. Muy bien, con respecto a los subgéneros, muy bien, dentro del género narrativo podemos tener novelas. Varias de ustedes pusieron que Historias a Fernández es una novela. Ahí yo les corregí porque no es una novela. Fíjense que Historias a Fernández es un cuento. Lo que pasa es que pertenece a un género que se llama cuentos enmarcados. Este tipo de subgénero es bastante antiguo. Por ejemplo, hay un libro famoso que se llama El Decameron de Boccaccio.
en el cual el marco es que hace mucho tiempo hay una peste en Florencia, en Italia, fíjense, una pandemia, ¿no? Entonces hay algunos jóvenes que deciden irse de la ciudad de Florencia y entonces se van a una casa de campo y se quedan ahí. Y todas las noches se cuentan una historia. Ese es un libro de cuentos enmarcados. Otro muy famoso es Los cuentos de Canterbury, también muy antiguo de Inglaterra, en donde hay una peregrinación, se va un grupo de gente a peregrinar y en ese camino todos los días se van contando un cuento. Entonces ven que hay un marco y dentro de ese marco se cuentan cuentos, pero esto no es una novela. En el caso de Historias a Fernández, el marco es el gato que se cayó, hay que mantenerlo despierto y entonces para eso esta narradora cuenta 3 cuentos adentro de ese gran marco, ¿sí? Y entonces fíjense cómo esta obra nos habla acerca del proceso creativo, ¿no? Estaba muy bien todo lo que pusieron en la tertulia. Entonces esto es cuento enmarcado, cuentos enmarcados, pero no es una novela. Una novela sí es lo que van a leer ustedes o lo que ya deben estar leyendo, Príncipe y Mendigo, por ejemplo, ¿sí? En donde hay varios personajes, varios núcleos narrativos, en general está estructurada en torno a capítulos, ¿sí? De mayor extensión que un cuento. Muy bien, otro subgénero narrativo es la fábula, por ejemplo, el cuento, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Mitos, tenemos anécdotas literarias. Ahora, claro, ustedes agregaron acá romance y poema. Con esto tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque está bien, por ahí el video que vieron hablaba de esto. Lo que pasa es que tanto el romance, o sea, si ustedes me ponen poema solo dentro del género narrativo, esto no está bien, ¿sí? Porque el poema ya sabemos que es otro género literario que es el lírico, ¿de acuerdo? Si me pusieran poema narrativo, bueno, podría llegar a estar adentro, ¿no? Está bien, no es que esté mal. Para mí es mejor considerar el romance y el poema narrativo dentro del género literario, porque están escritos en verso, ¿sí? Están escritos de otra manera. También existe lo que es la prosa poética, que yo sí la pondría acá, ¿no? Es decir, un texto escrito en prosa, pero que son imágenes totalmente poéticas como si fueran un poema, pero bueno, estas ya son hibridaciones o mezclas entre los géneros, ¿de acuerdo? ¿Por qué el romance lo ponemos aquí? Porque el romance es un poema que nos va a contar una historia, con introducción, nudo, desenlace, todo eso que ustedes pusieron aquí, ¿sí? Pero al romance y al poema narrativo lo podemos poner dentro del género lírico también, como les digo, es una hibridación. Los que sí seguro son género narrativo son la novela, la fábula, el cuento, el mito, la leyenda, que también son subgéneros que ustedes van a trabajar y que el diseño curricular los menciona. Bueno, por supuesto, hay un narrador que va a contar una sucesión de hechos en un determinado espacio y el tiempo y que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Por supuesto, los cuentos o el género narrativo que usamos en la educación primaria, sobre todo en los primeros años, va a seguir esta estructura. Es importante que ustedes sepan que no todas las novelas, no todos los cuentos siguen esa estructura rígidamente, ¿no? Por ahí hay algunas obras que empiezan lo que se llama in medias res, en el medio de la historia, y a partir de ahí se van a ir adelante, se van a ir atrás, van a anticipar, van a volver. Pero en general la literatura infantil y juvenil está estructurada en torno a estos 3 momentos. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto al diseño curricular, tengan en cuenta que cada uno de los grupos estaba encargado de analizar lo que sucediera en cada año. Entonces, por ejemplo, hay algunos grupos que me da la impresión de que pusieron muy general, no leyeron el año que les había tocado. Y la otra cosa que noté es que de repente, o sea, la consigna era buscar lo que diga el diseño curricular con respecto al género narrativo literario, ¿no? De repente, varias de ustedes me pusieron como dentro de esto que los chicos puedan contar anécdotas de su vida. Está bien, eso es género narrativo, pero en ese caso no sería literario, ¿no? Porque están contando hechos reales que les pasaron. La literatura es ficción, ¿sí? Entonces eso yo les decía que presten atención. Por ejemplo, otro grupo me habló de los textos expositivos, pero los textos expositivos no son literatura. En lo que vamos a rastrear es lo que se refiere a la literatura concretamente, que empieza a tener un eje en 4º grado. No entiendo por qué no lo tiene antes, pero bueno, antes lo podemos rastrear como en otros ejes, ¿no es cierto? Bueno, eso para que lo tengan en cuenta, si quieren lo pueden corregir, precisar ahí en sus producciones.
y después lo que van a hacer es compartir sus producciones en el muro del modo para que todas puedan ver lo que se refiere a cada uno de los años, ¿eh? En sexto grado, por ejemplo, está bien interesante el trabajo con el Martín Fierro. Vamos a ver si leemos algunos versos del Martín Fierro también. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, si alguien tiene alguna duda, me la hace llegar por el modo, ¿sí? Pero fíjense que el diseño curricular nos plantea cosas interesantes, sobre todo a partir de quinto grado se pone bastante más interesante. No olviden que el diseño curricular hace referencia tanto a la lectura literaria como a la escritura, al modo literario, ¿sí? Las dos cosas tenemos que tener en cuenta. Bueno, hablemos de lo que tienen que hacer ahora. Van a hacer lo mismo que hicieron para el género narrativo, con el género lírico y con el género dramático. Van a hacer unos diagramas en los que muestren las características principales de cada uno de esos dos géneros, ¿eh? Si quieren lo hacen a continuación de esta misma presentación que ya comenzaron, agregan las diapositivas, un diagrama del género lírico y otro del género dramático, y luego cada grupo va a buscar lo que dice el diseño curricular con respecto a estos dos géneros en el año que les tocó. Por ahí en algunos años no se va a mencionar el género dramático, bueno, lo que encuentren, centrándose en el género lírico y en el género dramático literarios, ¿no es cierto? Entonces van a ir rastreando eso y lo van a poner también en una o dos diapositivas. Entonces ponen diagrama del género lírico, lo que dice el diseño curricular, diagrama del género dramático, lo que dice el diseño curricular en el año que les tocó. A esto lo vamos a hacer hasta el jueves 18, ¿de acuerdo? Tienen una semana, no es complicado lo que les pido, así que lo vamos a terminar para el jueves y lo van a subir también en una tarea que les voy a colocar, ¿de acuerdo? Y les voy a poner un librito de poesía también para que lean muy corto y alguna obra de teatro muy breve. Con respecto al Príncipe y Mendigo, la idea es que ustedes se conviertan en youtubers. Miren, hay por ejemplo una muy famosa que se llama Raiza Rebelies, que es mexicana. Tiene una cantidad impresionante de seguidores. Entonces yo les voy a poner ahí un videíto de ella para que lo vean, pero ustedes la pueden rastrear a ella. Hay otros booktubers, algunos muy jóvenes, y lo que hacen es recomendar libros. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Recomendar la lectura de Príncipe y Mendigo, filmándose a ustedes mismas. Después pueden subir ese videito en YouTube. Si ustedes tienen Gmail, tienen una cuenta de YouTube para subir su video. Es muy simple, lo van a hacer muy bien porque son muy jóvenes, van a descubrir cómo hacerlo si no lo saben hacer. Así que las invito a convertirse en booktubers. Y algo más que les iba a decir, bueno, como les digo, les voy a compartir ahí un pequeño videíto. Entonces, una recomendación. Era esto. Esto de convertirse en booktubers es una actividad divertida para que ustedes la tengan en cuenta para hacerla después en sus aulas, ¿no? Que los chicos se conviertan en mediadores, en recomendadores de libros. Si trabajan con menores, para subir a YouTube tienen que pedir autorización de los padres, ¿no? Pero por ahí pueden ser videos que hagan con el celular, que circulen ahí mismo en el aula, ¿eh? Si los padres les dan la autorización, los pueden subir a las redes, ¿eh? También existen los bookstagrammers, que van dejando historias en Instagram comentando libros. Pero esta es una actividad que puede motivar mucho a los chicos, pueden trabajar, por ejemplo, de manera articulada si hay informática en la escuela y entonces que les enseñan a hacer un video, a editarlo, a apoyarlo con algunos recursos. Es una linda actividad para que lleven adelante con sus estudiantes, al igual que la tertulia, ¿no? La tertulia también ustedes la pueden llevar adelante en sus aulas, ya saben de qué se trata, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que viene. Sí me gustaría hacer un encuentro en vivo, después para comentar los tres géneros literarios, ya lo veríamos para la semana que viene, lo vamos a hacer en Zoom esta vez para ver si funciona mejor la conexión, pero les voy a avisar con más tiempo, así todas pueden participar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces chicas, quedamos en contacto permanente, me avisan lo que necesiten, lo que no entiendan, lo que quieran profundizar y ánimos que ya falta poco para terminar el semestre. Les mando muchos saludos y espero que estén muy bien.